Que la sociedad está cambiando no es ninguna novedad, eso pasa. Ahora, cuando pensamos en la forma en la que comunicamos o en las formas en las que nos comunicamos, cómo interactuamos a través de las redes, ahí sí se marca una diferencia. Las fake news se hacen camino por esos senderos. ¿Tú crees que debe reglamentarse, que debe legislarse respecto a eso? No, creo que no. Es decir, lo que se está haciendo, las medidas que se tomaron, que tomó el Parlamento Europeo, que tomó Alemania, que tomó Francia. No, creo que no. Creo que la libertad de expresión del individuo es una tarea ímproba el acotar eso. Creo que el sentido común debe prevalecer en última instancia. Y si hay que soportar cosas, es como que hay que soportarlo, digo. Es un tema complicado porque, ¿qué pasa? Las reglamentaciones en muchos casos están yendo a que las propias empresas, a ver, hoy en día tenemos 3 o 4 empresas que manejan todo ese sistema, ¿no? Google, Facebook, Amazon, Apple. ¿Qué pasa? Si vos empezás con este sistema como están usando ahora los países desarrollados, de multas y de determinadas reglamentaciones de los contenidos, el incentivo es a que las propias empresas sean los controladores. Y a mí me da un poco de miedo que una empresa privada sea la que controle el discurso público. Me parece que a veces es más peligroso eso que el hecho de que se digan disparates y que eso después tenga consecuencias legales o tenga... Como pasa acá con la ley uruguaya. O sea, la ley uruguaya a un medio no existe la censura previa, ¿no? La Constitución prohíbe la censura previa. Entonces yo puedo poner un disparate en el medio. Y la sanción siempre va a ser a posterior. Porque la ley entiende que el daño... Es preferible el daño de cada tanto sacar una información equivocada que cortar el flujo de la información. Imagínate si eso lo van a decidir Facebook, Google, van a definir qué discurso podés poner, qué no podés poner. A mí me da un poco de miedo. Yo creo que la solución, entre comillas, va más por el lado de... Alguien dijo, ¿no? Como en la comida, que vos tenés que tener una dieta variada. Y en la información pasa lo mismo, tenés que tener una dieta variada informativa. Y lo que hay que lograr es romper un poco ese monopolio, duopolio entre 2 o 3 empresas gigantes que manejan toda la información y que haya muchas fuentes y que la gente tenga diversas posibilidades de manifestarse. Pero cuando vos le pones a Facebook la responsabilidad de decidir qué es discurso de odio y qué no, en el fondo queda en manos de un burócrata que no responde más que al accionista. Yo preferiría que fuera la justicia, preferiría que fuera el Estado, que fuera una institución pública. Proclive entonces a que no haya ningún tipo de reglamentación, por ejemplo, absolutamente, ninguna reglamentación. Es más, eso es censura, claramente, desde el cero. O sea, esto es una cosa que muchas veces no se plantea bien, yo creo, acerca de la libertad de expresión. Lo que es saludable para... O sea, ¿dónde reside la salud de la libertad de expresión? ¿En qué es buena la libertad de expresión? Lo fundamental es esto. El que tiene una idea falsa, lo mejor que precisamos que haga es que vaya y la diga públicamente. Porque si tenés un sistema sano, las ideas falsas, a veces no al primer momento, pero con el tiempo, si el sistema es abierto, caen y se nota, digamos. O sea, si alguien dice algo que es un evidente disparate, bueno, ¿cuánta gente le va a creer? Quizá alguna gente le crea, pero los hechos son el mejor chequeador de hechos, ¿no? ¿Estamos lo suficientemente protegidos? Pongamos el ejemplo de las redes sociales. ¿Necesitamos una nueva legislación? En realidad lo que no estamos de acuerdo es con penar, porque penalizar una acción que tenga que ver con este tipo de temas puede rozar la libertad de expresión. Todos los periódicos, todas las fuentes de información participan del juego político y son pasibles, debido a la complejidad y debido a intereses que en cierto modo operan dentro de todos los medios, a participar en ese juego de desinformación del que tú hablas. O sea, ¿quiénes son los que están libres del juego de desinformación? ¿Quiénes nos dan garantía de que nunca nos van a desinformar? Eso es falso.
Lo único que uno puede hacer frente a eso es abrir lo más posible el juego y sobre todo escuchar lo raro, escuchar lo que no espera escuchar. Porque ahí frecuentemente es donde hay informaciones o puntos de vista que son verdaderamente críticos de lo que el conjunto de los medios mayoritarios dan como verdades. Entonces el chequeo, digamos, la industria del chequeo de las fake news es parte del juego político, y en particular yo lo veo en Occidente, es parte del juego político, de la visión política hegemónica. Son los grandes diarios, el New York Times, los grandes medios, la CNN, el Washington Post, el Guardian en Londres y otros, el Le Monde, que si uno los lee y mira su agenda, es curiosamente convergente. Todos están en contra de Brexit, todos consideran que tal, cual políticos son las peores cosas. Todos consideran que tales otros políticos son maravillosos, no importa lo que hayan hecho. Cuando uno mira el registro, ¿cómo se llama? La historia de varios de los políticos que son defendidos habitualmente por estos medios, es horrible, digamos. Nosotros sentimos que si los periodistas entienden bien el fenómeno de la desinformación y son capaces de detectar una campaña de este tipo, van a hacer mejor su trabajo y su trabajo va a impactar mejor en la sociedad. El problema de la desinformación en realidad existió toda la vida. Lo que ha cambiado en el siglo XXI es que aparecen nuevos elementos que reconfiguran un poco el fenómeno de la desinformación. Pero el diseño de mensajes creados para manipular a la opinión pública existió desde siempre. Lo que cambia ahora en el siglo XXI es que aparecen las redes sociales y el concepto de la viralización. Entonces, cuando un contenido engañoso o de dudosa procedencia entra en este universo de las redes sociales, la capacidad de amplificarse es muy fuerte, es muy grande. Entonces, la posibilidad que tiene un mensaje engañoso de efectivamente engañar es sustancialmente mayor a lo que tal vez podría ser el siglo pasado, en el siglo XX o en el siglo XIX. Lo que pasa con esta situación de la desinformación es que en periodos electorales se intensifica mucho más la presencia de esos contenidos engañosos, con ánimos de manipular y eventualmente cambiar la conducta de las personas para conseguir un voto o un determinado comportamiento. Entonces, acá lo que pasó en muchos países del mundo, incluido también Uruguay, es que se dio la situación de que empezamos a transitar una carrera electoral con este condimento de redes sociales muy consolidado y con este ánimo desafortunado, pero que existe y en todas partes del mundo, de convivir con una atomización de mensajes que muchos son de dudosa procedencia y con contenido falso. Entonces, los medios de comunicación tradicionales se ven ante la situación de no tener recursos o no tener los recursos suficientes para poder abordar todo este nuevo fenómeno que se da en las redes sociales, porque todos sabemos, los que hemos trabajado en medios de comunicación, que incluso en campañas electorales, las necesidades de coberturas periodísticas se multiplican mucho más, y a veces incluso hasta los propios medios deben de contratar recursos transitorios para poder tener la cantidad de periodistas que verdaderamente necesita para cubrir todo lo que es la campaña. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir un medio que además dedique recursos para rastrear en redes sociales aquellos contenidos que puedan llegar a ser engañosos? Sería muy difícil. Creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer son positivos. Lo que pasa es que es verdad que hay determinada información que es, o sea, la información que es cuantitativa es fácilmente desmentible, o la información que tiene condiciones que son fácilmente decir esto pasó o esto no pasó. Hay otra información que entra en una zona gris donde empieza a ser una cuestión de interpretación. Y yo entiendo la preocupación de alguna gente de que determinado sector se erija en el garante de lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso es una... Pero lo que pasa es que vos también empezás a tener una presión del lado de la demanda. Nosotros empezamos a hacer hace un tiempo una cosa que le decíamos las mentiras de WhatsApp. Entonces agarrábamos esas versiones que circulan en los grupos de WhatsApp medias disparatadas
estábamos no sé, me acuerdo una que decía que si dejabas la botella de plástico con agua en el auto mucho rato y el sol le daba, liberaba unos elementos cancerígenos, ¿no? Empezaban con eso. Bueno, para nosotros es más fácil que para otra gente agarrar el teléfono y hablar con 2 o 3 personas que entiendan del asunto y después darle una caja de resonancia a esa versión que permita neutralizar esa versión que está circulando. Ahora, a mí me genera también ciertos cuestionamientos de que nos vamos a dedicar como medio a estar desmintiendo todos los disparates que se dicen por ahí. ¿Ese es el rol del periodista? ¿Para eso te hiciste periodista? No se trata de desprestigiar o no desprestigiar a los medios tradicionales. Se trata de ser crítico tanto con los medios tradicionales como uno lo es con los demás o con cualquier otra cosa. Y los medios tradicionales, la verdad es que no tienen, en un momento, nos tenemos que retrotraer a muy atrás en el tiempo, lo que teníamos, que era más virtuoso que lo que tenemos ahora, era un sistema de medios más independiente del poder y más dividido entre sí. De modo que los medios controlaban al poder y los medios se controlaban entre sí. Eso yo no lo veo tan fuerte hoy en Uruguay. Veo que el Uruguay tiene un sistema de medios más débil relativamente. A ver, los medios son financiados por alguien, los medios presentan fuentes. Si un medio publica algo que es muy incómodo para una fuente, es probable que esa fuente que la pierda y que pierda más cosas, además de perder esa fuente. Las fuentes de financiación de los medios, que decía recién, son relativamente pocas, tienen que ver con el Estado frecuentemente, no siempre. Entonces, para mantener un medio, que es una cosa muy cara, uno debe navegar un lugar muy finito en donde no se puede pelear con los anunciantes, no se puede pelear con las fuentes políticas, y si se pelea con actores demasiado poderosos del sistema no tiene a dónde ir a recalar, digamos. Entonces, todo eso hace que la independencia de la prensa sea relativamente chica en Uruguay. Esto no estoy acusando de deshonestidad a la prensa, pero estoy diciendo que hay cosas que no se discuten, cosas que no se plantean, cosas que se corren por las redes sociales y no aparecen nunca en los grandes medios. Yo no veo que los medios sean severamente, que analicen con severidad cómo está operando la justicia, cómo opera el Estado en general, cómo opera el sistema político, la financiación del sistema político. Todos esos son temas que raramente, no nunca, pero raramente aparecen en los medios y tienen, si aparecieran en un nivel muy agudo de crítica, tendrían un costo muy alto para los medios. Entonces, en ese sentido es bueno que exista Internet, las redes sociales y que se haya abierto la comunicación, porque no tanto en Uruguay, pero en otros lugares uno ve una gran salud en eso. O sea, una gran fortaleza de actores independientes, ciudadanos, críticos, con conocimientos, con, digamos, formación profesional, eventualmente lo que sea en algún área, que son mucho mejores críticos y que abren el panorama informativo de un modo mucho más interesante que lo hacen los grandes medios que en el mundo también son menos independientes de lo que supieron ser. ¿Y tú qué opinas? Si te interesó nuestra propuesta, suscríbete a nuestro canal, seguinos en Twitter